Muy bien, estimados estudiantes, estaríamos trabajando la parte número 3 de cómo elaborar una encuesta en línea, pasarla a Excel y luego trabajar una base de datos en el software estadístico SPSS 22. Cuando tengamos instalado el programa, lo buscamos y automáticamente nos va a aparecer el link para poder ingresar a esta aplicación. Este software tiene una ventaja sobre otro tipo de aplicaciones que es muy fácil y es muy intuitivo de poder trabajar. Existen programas estadísticos como el EpiInfo, el Statistics, está también Minitab, está Livius y otras aplicaciones, pero de mi experiencia considero que este programa es bien fácil de poder utilizar. Cuando ustedes abren, automáticamente les aparece si quieren abrir alguna de las bases de datos que tengo aquí creadas. En este caso le vamos a dar cancelar. Vamos a trabajar una nueva base de datos. El SPSS22 tiene dos vistas. Tiene la vista de datos y tiene la vista de variables. El SPS, para poder ingresar los datos, primero hay que generar cada variable, colocar su nombre, qué tipo, si es numérica, alfanumérica, cuántos decimales va a tener esa variable si fuera numérica, de lo contrario, pues no va a tener ni un decimal, y podemos colocar aquí algunos valores que se puedan asignar de esa variable. Y también vamos a tener que definir si es ordinal o nominal, si fuera cualitativa, o en este caso también podría ser de tipo cuantitativo. Entonces, este ejemplo, básicamente, nosotros vamos a partir de una base de datos de Excel. ¿Se recuerdan en el video anterior? eh, Descargamos nuestra base de datos de nuestra encuesta en línea. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a exportar al SPS. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es ubicar el archivo que nosotros queremos trasladar. Acá yo tengo la base de datos en Excel, la voy a abrir. La cual, si ustedes se recuerdan, contenía los datos de 5 personas en Google Form y luego las descargamos y aquí aparecían todas las variables. Entonces, cada encabezado que aparece en Excel básicamente va a ser el nombre de la variable. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a guardar esta base de datos, solo que con una pequeña diferencia, de que vamos a pasar nuestro libro de Excel al formato Excel 97-2003. Aclaro que no en todas las computadoras se puede dar ese problema, pero en algunas, cuando la base de datos no se abre, hay que hacer esta operación. Entonces aquí voy a poner datos generales y le voy a colocar aquí modificar. Yo sé que este es el que está en formato 97-2003 y lo voy a guardar siempre en descargas. Entonces ya teniendo esto en mente, entonces yo ya puedo venir y abrir mi aplicación del SPS y voy a ir a donde dice archivo, le voy a dar a abrir datos y en este caso voy a abrir mi archivo en Excel. Lo tengo en la carpeta de descargas y quiero acá que me muestre cierto tipo de archivos, en este caso los que son extensión XLS o XLS, o sea, versión Excel. Entonces le coloco acá y aquí me aparece ya una serie de bases de datos y el de nosotros se recuerdan que se llamaba datos generales modificar, ¿verdad? Entonces le doy a abrir y le doy a aceptar, le digo que sí, que los nombres de cada columna pues van a ser los nombres de las variables y le doy a aceptar. Automáticamente el SPS en la vista de datos ya me está mostrando los 5 datos de las personas: sexo, lugar de procedencia, el título a nivel de especificado, la edad, y vamos a ampliar un poquito esto para que se lea lo de peso en kilogramos, la estatura, el índice de masa, y básicamente ya tenemos acá nuestra base de datos. Obviamente lo primero que tendríamos que hacer sería guardar nuestra base de datos en el SPS, entonces le damos aquí guardar como, lo voy a guardar en descargas y voy a poner base de datos prueba, le voy a colocar. Entonces aquí ya tenemos guardada nuestra base de datos. Si ustedes observan en la vista de variables, automáticamente tengo las variables creadas. Aparece la variable sexo, lugar de procedencia, título, hasta la última. Así como sexo y lugar de procedencia y título a nivel diversificado son de cadena porque son variables cualitativas.
Edad dice que es numérico. Peso en kilogramos también es numérico. En este caso las podemos cambiar, ¿verdad? Es decir, que es numérico. También la estatura es numérico, también una variable numérica. El índice de masa para nosotros también es un valor numérico. Solamente título a nivel diversificado, el lugar de procedencia y sexo, pues son variables cualitativas y son de esta manera. Y acá, donde dice medida, pues estamos viendo de que, por ejemplo, en sexo podemos decir que es nominal, en lugar de procedencia también nominal, título es nominal. Ahora aquí en edad sí es, como es numérica, escala, aquí también escala. Aquí también decimos que es escala porque es numérica. Y aquí también. Regresamos a nuestra vista de datos y ya nosotros observamos pues, que aquí aparecen nuestros valores. El SPS tiene un módulo que se llama analizar. Básicamente aquí tengo un sinfín de pruebas estadísticas que podemos utilizar para analizar una serie de variables, ya sean numéricas o cualitativas. Entonces vamos a utilizar específicamente la de estadísticos descriptivos. Vamos a ir aquí a frecuencias y voy a seleccionar solamente las variables cualitativas, como por ejemplo sexo, lugar de procedencia y título a nivel diversificado. ¿Qué puedo hacer con estas tres variables si son cualitativas? Pues lo más que puedo hacer es una tabla de frecuencias y hacerle un gráfico. Entonces vamos a irnos acá donde dice gráficos, colocar gráfico de barras y que me coloque los porcentajes. Le doy continuar, que me muestre la tabla de frecuencia, entonces le doy a aceptar y automáticamente me va a desplegar una imagen de los resultados. Y entonces, por ejemplo, acá estamos viendo de que tenemos un total de 5 datos para la variable sexo, 5 para el lugar de procedencia y 5 para título a nivel diversificado. Y tenemos la primera tabla que nos muestra el SPS, donde nos dice que hay 2 personas de sexo femenino y 3 de masculino y nos aparecen los porcentajes, ya sea absolutos o acumulados. Lo mismo para el lugar de procedencia, nos aparece la frecuencia y el porcentaje. Y lo mismo para título a nivel diversificado. Estas tablas tienen la facilidad de que si en algún momento las quiero trasladar a un documento en Word, pues solamente lo selecciono, le doy clic derecho, le doy copiar, puedo abrir un documento de Word y fácilmente podemos agregar esta tabla, por ejemplo aquí pegar, y vemos que fácilmente, igual si yo quisiera editar esto, lo puedo borrar, puedo cambiar el título, ¿verdad? Aquí dice título de nivel de diversificado. Y acá abajo ya le podría colocar fuente, ¿no? O colocar aquí elaboración propia. Ahora lo puedo centrar y ya puedo editar, digamos, un documento en Word, pues mi información estadística. Regreso otra vez al SPS. Tenemos la vista de resultados. Vemos que en la parte de abajo me aparecen ahora las barras. Y entonces aquí vemos que ya tengo los gráficos de sexo, femenino. Si yo quisiera cambiarle los colores, lo puedo hacer. Colocar los porcentajes acá también. Solo le damos doble clic sobre el gráfico. Aquí me aparece un cursor donde le puedo dar un clic sobre cada uno. Me aparecen los porcentajes. Puedo darle clic otra vez acá y me dice que si quisiera yo cambiarle el color a estas gráficas, acá si se dan cuenta están marcadas. Por ejemplo, si yo las quisiera de color azul, le puedo dar aquí aplicar y automáticamente pues me las está cambiando. Puedo cerrar esto acá y regresar otra vez. Y entonces lo mismo. Puedo venir acá a esto, seleccionarlo, darle copiar y me puedo trasladar a un documento en Word donde fácilmente lo puedo pegar. Y vemos de que ya tengo pues aquí mi gráfica, ¿verdad? Igual si yo quisiera modificarle la información al texto de este título, pues bueno, lo podemos hacer acá. Solamente acá le damos, por ejemplo, si yo quisiera cambiar aquí sexo de estudiantes, por ejemplo, lo puedo modificar. Igual si quisiera aquí colocar de una vez su fuente, también lo podemos hacer. O sea, esto se puede modificar. O sea, todo esto, por ejemplo, aquí yo podría colocar fuente, por ejemplo, desde acá, elaboración propia. Y básicamente ahí estamos nosotros cambiando pues la información. Entonces ya podemos venir otra vez, copiarlo y trasladarlo. Lo importante mencionar es de que acá tengo la base de datos y tengo aquí una vista de resultados. Regularmente los resultados, si ustedes quieren, los pueden guardar
o es opcional, ¿verdad? Ustedes como lo quieran hacer. Si yo quisiera guardar estos resultados, pues me voy aquí a archivo, guardar como, y voy a colocar el resultados 1 y lo voy a guardar en descargas, se me ocurre. Y ahí está. Puedo tener, pero no es recomendable realmente hacerlo. Lo más importante es guardar la base de datos donde tenemos la vista de variables, donde se generaron sus características y tenemos la vista de datos. Aquí podría yo seguir ingresando más información, pero ustedes se dan cuenta de la base de datos en Excel se trasladó al SPS. Ahora, de las tres variables que tenemos acá, perdón, de las cinco variables, tres dijimos que eran cualitativas y cuatro eran numéricas. Bueno, ¿qué podríamos hacer con las variables numéricas? Pues básicamente acá podríamos ir al módulo de analizar descriptivos, otra vez frecuencias, y estas tres variables solo las voy a seleccionar y a través de la flecha puedo sacar esas variables o puedo ingresar, ¿verdad? En este caso ahora me interesa analizar estas cuatro variables. Si ustedes observan, tienen un icono de una reglita porque son variables numéricas o cuantitativas. ¿Qué puedo hacer con ellas? Calcular medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión o hacer algunas gráficas. Por ejemplo, si quiero algunos estadísticos, me voy acá en estadísticos y puedo mencionar que quiero la media, mediana, la moda, que quiero los cuartiles, que quiero la desviación estándar, el rango, el dato mínimo, el dato máximo. Inclusive si quisiera algún percentil, pues poniendo que estuviera interesado en el 87, pues coloco aquí añadir 87, le doy continuar. Si quisiera un gráfico de barras, como que le diera un tratamiento de datos simples, pues ahí está el de barras y que me muestre, por ejemplo, frecuencia. Y le damos a aceptar. Entonces vemos nosotros de que acá en este cuadro, pues me va a dar un cuadro resumen donde aparecen las cuatro variables. Edad, peso, estatura, índice de masa. Vemos acá que tengo la media, por ejemplo, de edad de 24, el promedio de peso 64,36, 1,62 de estatura de promedio y 24,40. Aquí aparece la mediana, la moda y aquí aparece toda la información condensada de una manera muy sencilla. Aclarando de que en este caso tengo 5 datos, me sacó el promedio, todas las medidas de tendencia central, de dispersión. Igual si tuviera 1000 datos, los va a seguir tratando como una serie de datos simples, porque el SPS pues no tiene ningún problema con trabajar 100,000 datos, 1,000,000 de datos, o sea, eso no es ningún problema. Igual, si quisiera copiar esta tabla, la puedo copiar acá y la puedo trasladar a Word muy fácilmente. Solo le damos acá a pegar y ya tengo la información y es muy, muy sencillo de poder trabajar. Regreso otra vez acá. Aquí vamos a terminar viendo de que en el SPS, pues también aparecen las tablas de frecuencias, me dice qué edades aparecen y cuántas veces, lo mismo el peso, para cada una de las variables y aquí aparecen algunos diagramas de barras, si es que fueran de utilidad. Pero en este caso creo que lo que más nos servía era este cuadro resumen, donde me aparecen las cuatro variables numéricas o cuantitativas, con todas sus medidas numéricas, ¿verdad? Entonces aquí ya lo importante sería trasladar la información a Word y hacer pues una breve descripción, ¿verdad? De la edad promedio, qué significa la mediana, la moda o qué variación encontramos a través de la desviación estándar para cada una de las variables. Entonces, básicamente acá me aparece el resultados 2. Como les decía, esto es opcional si ustedes lo quieren guardar. Yo en este caso, pero si ustedes lo quieren guardar, lo pueden hacer. Y entonces regreso otra vez a la base de datos, aclarando de que tenemos acá 5 datos en la vista de datos. Y tengo en total 7 variables. Aquí esta variable marca temporal, como básicamente se extrajo del Google Forms, pues nos decía la fecha en que se ingresó a realizar llenar el formulario, básicamente. Entonces, recapitulando, tenemos vista de datos. Aquí puedo almacenar todos los datos, aclarando que cada fila es una encuesta, ¿verdad? O una persona donde puedo colocarle un sinfín de variables. Y la vista de variables, pues se tuvo que haber creado el tipo variable. Dijimos de que si era cualitativa, cadena, y si es cuantitativa, pues tiene que ser numérica. De la misma manera acá, las que son numéricas son de tipo escala y las que son cualitativas son nominales u ordinales, dependiendo la característica de esa variable. Y dijimos que en el menú analizar, pues teníamos descriptivos, específicamente me sirve lo que son frecuencias. Y aquí básicamente ya tenemos introducidas las 4 variables que nos sirvieron para hacer su análisis estadístico, donde dijimos que acá podíamos calcular las medidas numéricas y acá ingresar un gráfico, ¿verdad? Y darle a aceptar.
Muy bien, con esto terminamos el estudio de este pequeño problema donde generamos algunas gráficas y medidas numéricas.